Rafita. Ok. Hoy día retomamos un poco el tema de los Gilgulim. Como hemos mencionado, es un tema que a la gente le gusta. Le gusta la cosa como media esotérica. Capítulo, o sea, sección 2, Helek Sheini, Perek Gimel, capítulo 3, Siman Yud, 10. Entonces, lo que he estado hablando ya por un buen rato. ¿Cuáles son las razones de por qué pasa lo que pasa? Que en verdad es uno de los temas que a la gente, que a todos nosotros, realmente es de mucho y alto interés. Y hemos hablado varias circunstancias que nos ha ayudado a darnos cuenta que nosotros no sabemos en detalle exactamente por qué pasan las cosas que pasan, a nivel de los detalles. ¿Por qué? Porque nos falta data. Nosotros no tenemos exactamente los datos de cuál es el estado de cada uno, porque para eso tendría que ser exactamente, tener una radiografía multidimensional completa de lo que le está pasando a las personas, y no tenemos esa radiografía. Ahora, si yo subiera el nivel de creatinina y de la T4 y de la TSH y de la cuestión, etcétera, entonces sabría un montón de cosas. Como no las sé que cuando baja eso, entonces produce esto, baja lo otro, produce lo otro, baja lo otro. Ahora, lo que pasa es que no tengo los datos. Como no tengo los datos, no puedo saber exactamente por qué está pasando lo que está pasando. Pero nosotros estamos tratando de entender las reglas generales. Lo último que estuvimos hablando fue el tema de que efectivamente, entre comillas, lo que pasa puede ser por karma, aunque esa palabra no es judía, ¿ya? Sino que lo que les puede estar pasando a una persona se llama por Gilgul, ¿ya? Una persona, y lo vamos a volver a tomar a releer acá. Saludos al Roberto, Rosita, Tamariz. Entonces dice lo siguiente: Od Shoresh Ajer Nintzale Anhaka Peñaneo Lamas. Hay otra raíz. Cuando habla la palabra raíz, dice el Hashem, significa de que este tema está mencionando el titular. Raíz significa una raíz de todo lo que pasa. Hashem está maximizando la salvación. Está diciendo, dice, yo te mandé a este mundo para que tú seas un vehículo para expresar tu neshama. A través de expresar tu neshama, entonces tú eres un conducto y tú participas de la neshama que se está expresando en el mundo y eres todo feliz de la vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tu neshama entra en contacto con el cuerpo se activa y se vuelve muy convincente y muy atractivo. Y agarra la energía de la neshama y se va por cualquier otro lado. Entonces, ahí no expresa lo que tenía que expresar de la neshama en el mundo. ¿Y qué es lo que termina pasando? Termina pasando que Hashem tiene que ver cómo maximizar, en el fondo, los resultados. Y para eso, el concepto de la reencarnación, que significa, simple y llanamente, reencarnación significa que te mandan de vuelta a este mundo. La Neshama. Muy bien. La Neshama. Entonces dice, Sheneshama Ajas, Tabo Leolamase, Peamim Shonot Begufim Shonim. Venga a este mundo distintas oportunidades en distintos cuerpos. Bealgedeize, Hinet Tujal Letakem Bepam Ajas, es ayer Kilkelá Bepam Ajeres. Para que pueda corregir una vez lo que echó a perder en otra oportunidad. Entonces, en el año 1341, tu Neshama, en el cuerpo que está, dejaron la embarrada. Y ahora, en el año 2020, te duele el brazo. ¿Por qué te duele el brazo? Porque estáis corrigiendo lo que te pasó y lo que pasó con tu Neshama en el año 3991. O sea, cuando tú naces, no partís seteado en cero, como No. tu Neshama propia. No venís seteado ya. Venís seteado. Y eso es evidente, en verdad. Porque cada uno de nosotros tiene desafíos desde el momento que nace, que hay algunos que son más inteligentes, otros más inteligentes, otros que tienen otras circunstancias que tienen aquí, etcétera, etcétera. En este mundo no hay igualdad. No hay igualdad a nivel constitutivo, evidentemente.
algunos que son más buen mozo, más inteligentes, y así sucesivamente, y otros que no, ¿no? Y las circunstancias de vida, evidentemente, van a depender efectivamente de un montón de factores, y lo que está considerado no es solamente las cosas que tú hiciste ahora, sino está considerado las cosas que vienen. Ole ashlim ma shelo ishlima, o para completar lo que no completó. Beulam Besof Kola Gilgulim, al final de todos los Gilgulim, que es la expresión correcta, Ledin Sheleatir Labo, en el juicio del final, Hine Adin Ye Aleya Kefi Kol Ma Sheabar Aleya Mina Gilgulim Shenisgalgela. Le va a llegar el juicio adecuado y que va a considerar todas las veces que fue mandada la Neshama a este mundo. Umina Matzavim Shehaisa Bam, y todas las circunstancias que tuvo, porque es muy distinto si naciste en la casa A o si naciste en una casa religiosa de toda la vida, si naciste en Chile, si naciste en Colombia, si naciste en Jerusalén y en Measharim, claramente, ¿no? Entonces es posible que a una persona le puede llegar algo porque su neshama es un gilgul, que fi mashe yugramla mitzad mashe hasta be gilgul kodem, y le puede estar pasando algo de acuerdo a lo que hizo la neshama en una reencarnación anterior. ¿Ya? Veginaten le adamahu belam matzav kefize, y le van a esta persona de acuerdo a esto. Que fía matzav sheyinatello yea masá asher yutal alav que Moshe katam ley. Y de acuerdo a esto, va a ser el yugo que vas a tener que cargar en este mundo, de acuerdo a lo que te pasó en el pasado. Bienvenida Fanny, Daniela, Karen, Eugenia, Paulina. Ukevar dino yisbrach medugdak al kol adam lefim ma shehu bichlal bejinotav. Y tienes que entender que todo lo que te va, los juicios que te llegan, es una super radiografía, no solamente de las hormonas, el TSH4 y de la creatinina, y la hemoglobina, no sé, todo. ¿Sí? Un super radiografía total, que considera todos los elementos. Peirush, es decir, Behol Pratei Matzavo, todas las circunstancias de tu vida. Entonces, cuando una persona tiene una pregunta y dice, chuta, pero ¿se va a considerar de que tenía el dedo izquierdo más corto que el derecho? Sí, se va a considerar. Ah, ¿se va a considerar la situación de vida? Sí, se va a considerar. Por lo tanto, lo que una persona tiene que saber es que la situación de su vida, en esencia, es parve. No lo sientes parve. ¿Qué quiero decir? Las cosas que te pasan no son ni buenas ni malas. Son. ¿Por qué? Porque al final esto es como un juego de computador. Lo único que importa, tú estás en este escenario, está esta cantidad de monstruos, la pregunta es, ¿cuál es la decisión que vas a tomar? Eso es lo que se va a contar. Ahora, a algunos les va a tocar mucho más feo, otros mucho más difíciles, pero estos monstruos no son ni buenos ni malos, son el desafío. ¿Eh? Y después, Behol Pratei Matzavo, Beofem Shelo Yamas Leolam Aladam Belolam Abba Shehu Atov Amiti, de forma tal que no se le va a cargar nunca a una persona, escucha la palabra clave, Leolama va, en el Olama va, que es el Tov Amiti, la verdad completa, Ashema She'ein lo be'emes, una culpabilidad que no tenga en verdad. Ahora, ¿qué significa eso? Aval, sin embargo, Yagio lo minamasa beapekudá beolamaseki femashetiflag lo ajojma leona. Sin embargo, en este mundo le puede llegar yugos y desafíos que definió la sabiduría suprema, que fi se yeduno ma'asabi, de acuerdo van a ser juzgados sus acciones. Es decir, que en este mundo efectivamente te pueden pasar cosas que no hiciste. Como cosas que no existen. Sí, porque dice, el Olama va, que es el Tov Ha'amiti, que es la bondad y el bien verdadero, no le va a llegar jamás una Shema She'ei lo be'emes, una culpabilidad que no tienes en verdad. Eso quiere decir que en el Olama va eso no pasa. En el Olama va, ¿qué pasa? Sí pasa. A veces, ¿alguna vez te han culpado de algo que no hiciste?
Sí. Sí. ¿Alguna vez te ha llegado algo que tú decís, pero qué hice yo? Sí. Sí. Entonces la respuesta es que en este mundo, efectivamente, te pueden llegar cosas porque lo que te está pasando en este mundo no está ajustado exactamente a que lo que te pase en este mundo sea justo. Lo que está pasando en este mundo está ajustado a que sea un desafío para maximizar tu Olam Habá. Entonces, es lo mismo que pasa, qué sé yo, con mi casa. Entonces, yo lo he dicho varias veces. Llega un niño y ensucia. De repente llega el otro niño y yo le digo, ya límpialo tú. Entonces él me dice, pero si yo no lo hice, me están llegando cosas que yo no hice. Entonces depende. Si yo lo que estoy tratando de maximizar es la justicia, entonces en este mundo, efectivamente, no le tiene razón, no tendría que ser. Pero la respuesta es eso lo que yo estoy tratando de maximizar? Entonces yo le digo, no se trata sobre la justicia, se trata sobre quién queremos que tú te vuelvas. Y yo quiero que tú te vuelvas una persona generosa que no está todo el rato viendo cuáles son sus derechos, sino cómo es que tiene la posibilidad de agregar y a corregir el mundo. Entonces, incluso si tú no lo hiciste, ¿qué importa? Tu mente, si te fijáis, desde que es niño, uno lo ve claramente. Hasta hay experimentos en los monos. Lo primero que se despierta es la justicia. ¿Qué es lo que si te llega o no te llega es justo? ¿Eh? Entonces la respuesta es, eso no es lo que se está maximizando en este mundo. En el Olam Habá va a ser 100% justo. En el Olam Hazé, ¿no? Efectivamente, te pueden llegar cosas que tú dices, pero yo no hice esto. Efectivo. Ahí entonces, ¿verdad? Uno puede pensar de que, considerando que todos los isurim tienes que pasarlo con simjá, es de alguna forma que estáis blindando que tengáis una alta probabilidad de que lo paséis bien en los Habá. Paga en este mundo, aunque haya... O sea, claro, que te vaya a pasar bien. Claro, Correcto. porque si no, quedan cosas y te las pasáis para el otro lado que es eterno. 100%. Mira, sin duda... O sea, pago ahora por 5 años malos. Sí, mira, sin duda, la visión del judaísmo es que tenemos la visión de este mundo transiente, un mundo que nos va a morir de este mundo, mundo que es solamente un prosdor, una antesala para el Olam Habá, y que hay que hacer todo lo que ustedes en visión del Olam Habá. Ahora, perfectamente una persona cínica y que no cree en este tipo de cosas, me dice, mira, estos son herramientas de control y poder, porque aquí te tengo mansito. Mira, en vez de que tú reacciones ante las cosas que te pasan en forma, qué sé yo, etcétera, no, baja los brazos, entonces te mantengo sometido. Entonces perfectamente se puede ir así, y efectivamente es verdad. Si una persona quiere dominar a los otros, les daría este consejo y efectivamente lo podría ser mal utilizado para hablar. Lo que pasa es que resulta ser que es verdad. Lo que pasa es que te vamos a decir, ¿sabéis qué más? A ver, ¿a ti te interesa la felicidad? Sí. ¿Te interesa tu bienestar? Sí. Lo único que yo veo es que cuando tú te agitas emocionalmente, ¿lo pasáis bien o lo pasáis mal? Mal, pues. Eso es verdad. Entonces nosotros tenemos una actitud, dice claramente el Talmud, dice, una persona quiere ser de los oprimidos, no de los opresores, de los humillados, no de los humilladores, de los dañados, no de los dañadores. Sí, efectivamente, y esto te prepara ¿para qué? Para que en el Olam Habá, entonces tenés que recibir todas las cosas que te pasan en el mundo con amor. ¿Qué es lo que pasa? Que somos muy, la Neshama cuando viaja por tu cuerpo, te hace sentirte muy apegado a tu cuerpo y lo sientes todo muy dramáticamente. Entonces, ustedes me han escuchado varias veces, dime. Es algo que se contrapone con respecto a la... Porque todas estas injusticias que te pasan, sí, por una parte son también cosas que te están diciendo que tienes que cambiar para mejorar. Correcto. No necesariamente puedes sentirla como injusticia, porque algo te pasó, qué sé yo, pero en el fondo es algo que tú tienes que hacer hoy, acá, por algo de tu alma de hoy, para encontrar lo que realmente viniste a hacer acá. Eso es 100% correcto. Pero por otra parte, tú estás diciendo, bueno, a lo mejor esto está pasándome porque tengo un alma antigua que tiene que mejorar cosas y tengo que aguantarme y quedarme tranquilo. Yo creo que en alguna medida eso se contrapone con ese concepto. Me encantó tu comentario y esa es la razón por la cual, después de como 10.000 años, esta primera vez yo creo que me está escuchando hablar de Gilgulim. ¿Eh? Porque a la gente le encanta el tema de las reencarnaciones, qué sé yo, etcétera. Desde todos los puntos de vista prácticos, básicamente no nos interesa. Porque desde todos los puntos de vista prácticos, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa?
no interesa que tú saques tu potencial, no interesa que siempre reacciones bien. Entonces, por lo tanto, esto viene al final. Ya hemos hablado de que todas las cosas son herramientas y son desafíos y son para mejorar y son de despertar y son que tú querís ser generoso y son que te pasa, etcétera, etcétera, todo. Ahora te vengo a agregar un asunto que se llama Gilgulim. Para todos los objetivos prácticos no interesa, porque efectivamente, cuando te está pasando algo ahora, ¿es algo que probablemente tienes que reflexionar sobre lo que tienes que mejorar? Sí. Sobre lo que te está pasando ahora, ¿es importante que tú mejores como persona y te despiertes? Sí. ¿Puedes discernir con certeza? No, porque no tienes los datos. Pero como estamos estudiando las reglas, igual es importante clarificar las reglas, saber que aún a pesar de todo, puede haber estado ocurriendo cálculos que trascienden incluso cosas que tienen que ver con el individuo. Existe, y aquí lo explica el Ramjal en otros lados, que puede ser que estén viajando cosas a este cuerpo, a tener un Gilgul de Neshama, incluso por cosas que no tienen que ver con lo que la persona hizo en el año 1391. Una persona puede volver de Gilgul de Neshama por cosas que no tienen nada que ver con él. ¿Por qué? Porque Hashem tiene que corregir el mundo en cierta dirección. Entonces se necesita que llegue un tipo. Tu Neshama, acuérdate, tu Neshama es una energía que es tu ángel bueno. Entonces te está diciendo, sé generoso, sé aquí, sé allá, etcétera, etcétera. Y a veces se necesita en el mundo que haya una cierta energía. Entonces a una persona la van a andar al mundo para llevar al mundo en la dirección que tiene que pasar. Ahora, en verdad, ni siquiera corresponde a la justicia que tiene que ver con el individuo. Es algo que es necesario a nivel del mundo. Pero tú tienes toda la razón. Esa es la razón por la cual, en general, estimados amigos, si ustedes están muy interesados en los Gilgulim, no importa tanto. Desde el punto de vista de tu vida práctico, solamente te ayuda para entender el sistema, que el sistema está bien equilibrado, bien ajustado y tiene todas las consideraciones. Desde el punto de vista de práctico, lo que tú tienes que hacer como persona no es irrelevante. No vayas a llegar a la conclusión, esto me pasó por un Gilgul. Mala conclusión. ¿Cómo sabí? ¿Cómo llegaste tan rápido a esa conclusión? Si fuiste, o sea, eso te va a hacer no mejorar, por lo menos te va a hacer aceptar la situación con alegría. Ayudarte a eso. Eso es bueno. Pero en verdad, desde el punto de vista de la visión del judaísmo, que todo lo que te pasa en verdad es porque tú tenés mucho potencial que sacar y algo que tenés que hacer. Entonces el Gilgul en verdad va en contra. Puedes psicológicamente jugarte en contra. Por lo tanto, tenés razón, por eso lo estamos tirando para el final, ¿no? ¿Ya? ¿Hay un comentario que quería hacer? Sí, lo que pasa es que yo creo que el saber, de alguna forma, que existe el Gilgul y que es un dato que lo confirmamos que naces tú con de alguna forma seteado, ¿Sí? al final, como dices tú, o sea, no importa tanto tener ese dato porque al final... lo que tienes que hacer es lo mismo. Claro. Lo que tienes que hacer lo mismo es con o sin esa información. Pero el objetivo, el objetivo es que desde un punto de vista de... El Derech Hashem, déjame explicarte lo siguiente. El libro que escribió el Ramjal, desde el punto de vista de Avodat Hashem, de qué es lo que tienes que hacer como persona, está mucho más concentrado en el libro que se llama Mesilat Yesharim. Y ahí no te habla de los Gilgulim. Ahora, en el Derech Hashem, que estamos tratando de entender cómo Hashem creó el mundo, entonces sí nos hablan los Gilgulim. ¿Por qué? Porque efectivamente es forma de entender, porque nosotros también queremos entender la justicia del mundo, cómo se maneja el mundo, etcétera, etcétera. Va a afectar tu Avodat Hashem, pero no en forma tan directa. Solamente para ayudarte a entender que Hashem es impresionante, que Hashem hace las cosas lo más justo del mundo, que Hashem maneja todo lo que está pasando, estate tranquilo, que lo entendáis bien. Pero desde el punto de vista práctico, no. El Derech Hashem es más macro que Mesilat Yesharim. Yo lo llamaría que desde distintas perspectivas. Uno es desde la perspectiva de Avodat Hashem, te va a hablar de las midot, de lo que tienes que hacer, etcétera, etcétera. En ese sentido es menos macro, si tú querías decir, pero es macro en el sentido de que te habla sobre de la perspectiva del hombre, qué es lo que tiene que hacer el hombre. Sí. El Derech Hashem habla menos desde esa perspectiva, habla mucho más de cómo funciona el mundo, cuál es el objetivo del mundo, cuáles son las reglas del mundo, por qué pasa lo que pasa, etcétera, que también te ayuda a hacer tu Avodat Hashem, pero no el punto principal. ¿Ya? Hay un dato genético. Sí. En los cuervos, que son capaces de hacer herramientas para ayudarse a construir cosas. ¿Ya?
Puedes separar a un cuervo que nace por primera vez en su vida y lo llevas a un laboratorio, y cuando crece ese cuervo es igual capaz de hacer eso. hacer eso mismo. ¿Sí? Eso significa que en tus genes viene no solo la información para hacer las enzimas y otras cosas, sino que hay información De comportamiento. del comportamiento y cosas que uno no De los siquiera sabe. setiados. Sí, Sí, está guardado ahí, viene antes. Viene ahí metido. Y si tú buscas tus antecedentes genéticos, de todo lo que ha pasado para atrás, se puede encontrar. ¿Ya? Impresionante. Por lo tanto, parte de lo que tú estás diciendo creo que viene Exactamente. ahí de todo. Viene ahí metido. Está metido ahí. No solo Interesante. no es que uno nace el día. Desde la nada, sin historia. Empezó a hacer Vienes con una historia, exactamente. una historia, bueno. Pero evidentemente entonces, muy interesante el consejo, entonces sería que desde el punto de vista de la responsabilidad de por qué el cuervo está haciendo lo que está haciendo, no tiene que ver con él. No tiene que ver, exactamente. Entonces, da lo mismo. Es algo que Hashem necesita en el mundo, es algo que se dio, etc. Pero desde el punto de vista del cuervo, el cuervo tiene que tomar decisiones sobre él, si fuera como nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que yo tengo que expresar? Que en verdad ese es el tema. Ante cada situación que te pasa en la vida, la pregunta que tú tienes que hacer es, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo tengo que reaccionar yo ante esta determinada situación? Y dejar de asignarle tanto valor y resentimiento a por qué a mí, si es justo, es injusto. No importa tanto, importa qué es lo que vas a expresar tú ahora. That's it. Ahora, una vez dicho eso, seguimos estudiando aquí el curso, ¿ya? Bienvenida Karen, Tacho. Entonces dice lo siguiente. Vamos a leer ahora el Ramjal en otro de sus libros. En el libro que dice Bemamar HaJochma dice lo siguiente. Inyan a Gilgul. El tema de los Gilgulim. Yesh bo pratim rabim meod. Hay muchos detalles sobre qué es lo que, cómo funcionan estas reglas del ADN espiritual y físico. Omnan klala inyan hu. Pero te voy a decir el término generales, el concepto general de lo que está pasando acá. ¿Ya? Kikivar viano eija nefesh anibdeles misjalekes lejalakim rabim. Ya te he explicado en otras circunstancias, dice el Ramjal, que tu neshama trascendental es muy compleja. Se divide en múltiples partes. Y esas múltiples partes de tu neshama se agrupan en 5 grandes categorías. Son categorías. Klalam, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá, Yehida. Esta realidad ultra compleja, nosotros para poder obviamente entenderla, comprenderla, primero la dividimos en 5 partes. Pero no hay que pensar que es una cosa. Está una gran cosa que se llama Nefesh, hay una gran cosa que se llama Hayá, una gran cosa que se llama Ruach, una gran cosa que se llama Neshama. Begam L a Hamisha. Pero quiero que sepas que estos 5, Josrim o Mishalkim, Lejalakim, Pratim, Rabim, en verdad cada una de ellas también se divide en múltiples partes. Beomnam, Kol L Efshar Lahem Sheyachseru Yisgalgelu Bekuf Sheni o Shlishi. Todas estas partes puede hacer que se vengan en un cuerpo segundo o en un tercer cuerpo. Bekem Kama Peamim. Y así muchas veces más. Y más adelante va a explicar cuántas veces. Bealarrov Einan Mitgalgelot Kulam. Ahora, en promedio, no se hace una reencarnación de todas. Kiharei Kefia Sehuyot Sheyesh Leguf Minas Gufim. Porque de acuerdo a los méritos que tuvo un cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una neshama, significa una fuerza de hacer lo correcto, y tú tomas la decisión de hacer lo correcto y lo expresaste con tu cuerpo, entonces en ese momento se amalgamó, por así decirlo, tu cuerpo con tu neshama, y ahora en ese minuto fue un conducto de esa fuerza en este mundo y produjo un tikkun en el mundo, produjo una corrección en el mundo, que ya no es necesario hacerla de nuevo. Entonces como que ese pixel de la neshama, cuando una persona se muere, vuelve a Hashem y se lleva a la persona y fantástico. Pero hay varios otros píxeles de tu neshama que no pasó eso. ¿Ya? Entonces, no se están haciendo gilgulim de todos los elementos de la neshama. Kiharei kefia sehuyot sheyes leguf min agufim kol halakim min nishmaton beofem shelo yitztarhu leitgalgel.
porque de acuerdo a las decisiones que una persona vaya tomando en su vida, entonces ya no va a ser necesario que se hagan gilgulim de esas partes. De Sheara Halakim Shelonit Kanuhem Gizgalgelu. Solo las partes que no se han corregido, esas son las que van a venir. Entonces, por ejemplo, de aquí viene el concepto que tal vez han escuchado muchas veces, ¿por qué a veces pasa que hay niños o hay, qué sé yo, gente retrasada mental, que tiene problemas, etc.? Entonces, vas a haber escuchado tal vez alguna vez, ahora lo podemos entender un poquito mejor, que son neshamot muy elevadas. ¿Por qué son neshamot muy elevadas? Porque en el fondo, lo que tuvo que venir a este mundo es muy poco. La Neshama, que es lo que va, vino a super gran Neshama, que se corrigió completo, y faltó un par de cositas. Bueno, cuando se manifiesta ese par de cositas acá en la Tierra, es bastante, desde el punto de vista de este mundo, bastante poco completo. Pero la razón es porque la parte de la Neshama que se tuvo que venir de aquel mundo es bastante poco. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, puede ser que esta persona en alguna dimensión en su vida no quiso ser que alguien le hiciera un favor cuando correspondía que le hiciera un favor. Y todo el resto fue super tzadik, estudio, impresionante, mitzvot, esto, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una parte en el Neshama que necesita que deja que le ayuden para ser un vehículo, para ser jefe del otro. Entonces, hay una persona en este mundo que viene muy, muy desprovisto de cosas y que lo único que pueden hacer es que lo ayuden a esta persona en este mundo. Viene a este mundo a que lo ayuden, por ejemplo. Viene con un déficit. Entonces viene con un déficit, y depende del grado de esto, puede venir un déficit muy grande, el que vino a este mundo a que lo lleve en un minuto. Y eso era. O 6 meses, o 1 año, o 20 años, qué sé yo, etc. Entonces, eso es lo que finalmente nosotros entendemos, de que es porque son muchas veces, no sabemos el data, pero entendemos perfectamente que una de las razones que puede ser, sobre todo cuando la persona no tiene ninguna responsabilidad, es que son gilgulim. Hay ciertas cosas que se tienen que ejecutar en esta persona o en el mundo que a veces trascienden las decisiones particulares de la persona. ¿No? Eso es importante para entender un poco la justicia, porque si bien este mundo lo está maximizando desde el punto de vista de justicia, al final tiene que haber un elemento de justicia igual. Tiene que estar bien calculado el resultado de alguna cuestión. ¿Ya? Dime. Sí. Como estamos hablando cosas de otro mundo, no de este mundo, Sí. Exactamente cómo funciona el tema del Olama Neshamot y el Olama Ba. O sea, ¿son steps? El Neshamot es el lugar donde la gente se va cuando fallece. El Olama Ba, y se está ahí hasta que llegue Mesías. Hasta que llegue Mesías y sea Tejiat Meitim, y en ese momento entra el Olama Ba. Entonces, pero todos pasan por entonces nosotros estamos estamos en el tiempo ahora, moviendo el tiempo acá, cuando la gente fallece va al Olama Neshamot, cuando el mundo llega a Yemot a Mesías y llega a Tejiat Meitim, reviven todos, y eso se llama el Olama Ba. Entonces, Olama Neshamot, Gilgul y Tejiat Meitim son conceptos distintos. O sea, podríamos decir que... No hay que confundir Gilgul con Tejiat Meitim, y no hay que confundir Olama Neshamot con Olama Ba. O sea, podríamos decir que todas las personas, los últimos 3.000 años, están en el Olama Neshamot. Correcto. Y eso es lo que decimos, por ejemplo, en el Kel Malé Rahamim. Eso es lo que decimos, Kel Malé Rahamim, Shohem Bamromim. ¿Qué es lo que decimos ahí? Decimos, Began Eden Tehe Menujato. Está en un lugar que se llama Gan Eden. O sea, eso se llama el Olama Neshamot o Gan Eden. No es el Olama Ba. La gente cuando fallece no se va al Olama Ba. Cuando fallece se va al Gan Eden, que es un estado intermedio antes del Olama Ba, porque el Olama Ba va a ser todo el mundo completo. ¿Ya? Ok. Seguimos leyendo un poco más de cosas sobre Gilgulim. Datos interesantes. ¿Ya? Entonces dice el Ramjal en Pithei Jochma Vedat, dice lo siguiente: Kevar Yadat Shekahem Jalkei Neshama Kemo Jalkei Torah. Tienes que saber que las partes de la Neshama son como las partes de la Torah. Es decir, en verdad, toda la Torah es literalmente como células. Tu cuerpo está hecho de células. Se lo puedo agrandar en el torso, brazos, manos, qué sé yo, etc. Pero en verdad son células. ¿Ah? Entonces, te estoy explicando, está diciendo el Ramjal, tu Neshama tiene la misma cantidad de partes que la Torah. ¿Por qué?
porque la Torá es la voluntad divina. Esa voluntad divina se quiere manifestar en el mundo. El vehículo para que esa voluntad divina se manifieste en el mundo es a través de la Neshama, que se vehiculiza a través de, el cuerpo. Entonces, toda esa cosa se tiene que manifestar en el mundo. Entonces, en el fondo, toda esa fuerza es un paralelo de las fuerzas de la Torá. ¿Ya? Ok. Entonces, todas las partes de la Torá son las partes de la Neshama. Entonces dice, Vekol asher yexar b'maasea, todo lo que le falte en sus acciones, Haser betikuna mutal alea. Entonces le va a faltar de lo que tiene que hacer. Todo lo que tú no haces en Torah, y todo lo que no estudiaste en Torah, le va a faltar expresión. Asher al ken uhan laha gilgul, por lo tanto se prepara el gilgul para la neshama. Veas el pratim y menos tzarich leitaken, y así entonces esta cosa particular que requiere tikkun, dehainu amakbil lema shehasar mi menos, es decir, aquella cosa que no fue expresada, lo que faltó. Yitgalgel od beolam, va a tener otro gilgul en el mundo. Veyivane la guf bebejina pratit lefi bejina taneshamahi, por lo tanto se le va a construir un cuerpo para expresar ese elemento particular. Es decir, el cuerpo que tú tenías ahora es una reflexión de tu neshama, porque es un guante. ¿Bien? Vetsura taguf pratiot, y la forma del cuerpo en específico, lefi bejina sa neshama gam ken, entonces va a ser específicamente de acuerdo a la neshama también. H yitukan akol, hasta que sea todo corregido. Beteida shea gilgul at shalosh peamim yelechol neshama. Entonces, aquí viene regla que la gente le usa. ¿Cuánta gente de una persona se puede reencarnar? Entonces dice, son 3 veces. Dice el Ramjan. Pero si después de 3 veces la persona no comienza a corregir, entonces si la persona no empieza a corregir después de 3 veces, te dieron 3 oportunidades y no corrigió, entonces ya no vuelve más en Gilgul. Empiezan otros procesos de corrección en el Yeinomi, Kafakela y Shimutakel y cosas así tremendas. ¿Bien? Porque después de 3 veces, si la persona no hace lo que tiene que hacer, entonces una demostración que no tiene buen pronóstico. Pero si una persona empieza a corregir en sus Gilgulim, entonces puede ser 3 veces, te da 3 oportunidades. Si no tenés un buen comportamiento en 3 veces, no te mandan de vuelta. Pero si tenéis empezar a tener buen comportamiento, entonces te pueden mandar más veces. ¿Más de 3? Más de 3 veces. Claro. Si uno no ha tenido las 3, ¿uno elige reencarnar? No sé. No creo que funcione muy bien así. Hashem te manda la fuerza. Tal como no te obligaron, no te preguntaron si querías nacer, así dice la Mishnah. Nadie te preguntó cuándo querías nacer, cuándo querías morir, nadie te preguntó. ¿Ya? Pareciera ser que hay un sistema aquí medio impositivo en ese sentido. Y lo otro es, uno puede saber en este mundo lo que le pasó en otra vida pasada, si es recomendable o... No es recomendable, no importa mucho. Acuérdate, tú puedes leer hoy día tu situación actual y puedes tomar las mejores decisiones de acuerdo a la situación actual que tú tienes. ¿De dónde viene? Como psicoanálisis. Bueno, ¿de dónde viene? Pero hoy día lo que importa es, una vez que ya estás acá, ¿qué tienes que hacer? Estimados, eso fue Gilgulim Seo. Más que eso yo no Se sé. presta para alguna irregularidad, en el sentido de que